Muy buenos días, tardes, noches. Soy el ingeniero candidato Sebastián Sandoval y hoy voy a presentar, en estos momentos voy a presentar el ejercicio número 4 para el contrato número 3. Entonces, este ejercicio habla sobre hacer un programa de computador de tal manera que lea desde el teclado un grupo de 75 números diferentes a 0 y al final de ellos imprima la cantidad de números mayores a 150, número mayor y menor del grupo de encontrar en el grupo, cantidad de números negativos encontrados y promedio de los positivos encontrados. Entonces, para realizar este programa, lo primero que hay que hacer es definir la, la función leer números con límite. Se define esta función y ya. Después se define leídos y la cantidad de leídos en estos momentos es 0. Después se define la lista de números como una lista. Se define la función lista de números como una lista. Se define guión bajo read como 0 en estos momentos. Entonces se define dentro de todas estas, dentro de define, leer números, límite, se define leer nuevo. Entonces, si cuando leer nuevo, si en leer nuevo, leídos es menor que el límite, entonces empieza. Lo setea, lo pone read, guión bajo read, como lo que se lea desde el teclado, que es read, para que se pueda leer. ¿Sí? Y se tiene que validar que el número ingresado es diferente a 0, porque si es igual a 0, no lo va a leer, no lo va a encontrar. Entonces, si el número leído es igual a 0, entonces imprimimos introduzca un entero diferente a 0. Eso es lo que sucede. Entonces ahí empieza otra vez una función. Y ahora cada vez que usted, o sea, esto fue lo que apareció cuando fue 0. Eso es un sí. Si no, empieza una función y empieza los leídos, la cantidad de leídos empieza a sumarse. Entonces ahora leídos se incrementa en 1 y así sucesivamente. Y se agregan los números leídos a la lista, los que ya se leen. Entonces, seteamos lista de números, append, lista de números más lista de los números leídos. Entonces se añaden las dos listas y se vuelve una sola. Entonces los números que ya están leídos se vuelven una lista de números. Y ahí llamamos a la función leer nuevo, ya después de hecha, de creada, hasta aquí. No, bueno, se lee y se repite la función. Se repite otra vez esta función. Y ya. Entonces, eso es lo que sucede. Sí. Si no, en este if, si no, hay un hueco. Es void. Y ya. Entonces, ahí se repite otra vez la función. Leer nuevo. Y ya. Entonces, ahora, para los demás puntos que toca lograr, entonces se definen mayores a 50 en 0, se definen positivos en 0, se definen negativos en 0 y se define la suma de todos en 0. Entonces se define el número mayor en cada lista de números. ¿Sí? Entonces se define iterar lista con lista. Se define iterar lista con lista. Entonces, si lista está vacía, si no está vacía lista, entonces empieza. Si la lista es mayor a 0, entonces empieza la función. Si sí, entonces se setea los positivos y se añade 1. Añade 1 en los positivos. También sí. Se setea la suma y se coloca esta suma en la lista de los números que son positivos para realizar este punto, promedio de los positivos encontrados y la cantidad de negativos encontrados. Entonces, set negativos, ya listo. Entonces,
Si esto no pasa, si la lista no está vacía, entonces empieza. No, espere. No, mentira, no. Esto es sí, sí, sigue siendo sí, sí. Entonces la lista, si el número es mayor a 150, entonces se coloca que los números mayores de 150 en ese grupo se añade uno. Y si no, se coloca un hueco. No pasa nada. Es un void. Como aquí se ve. Entonces, si la lista tiene un número mayor, si es igual o mayor al número mayor, entonces se te da el número mayor y se coloca en la lista. Si no, pues hay un hueco, es void, no pasa nada. Entonces, eso mismo sucede con el número menor y ya. Entonces, si hay un hueco, no pasa nada. Iterar lista y ya hacer la función cr con lista. Si todo esto pasa, está bien. Si no, hay un void y no pasa nada para el if. Entonces aquí ya iterar lista se une a la lista de números, que es una variable mutada, como se lee ahí. Entonces se define los positivos, que es la suma, que es la cantidad de positivos divididos entre la suma de los positivos. Entonces despliega, después de realizar la lista, despliega la cantidad de números mayores a 50 y muestra lo que ya hemos seteado. Igualmente aquí en número mayor, en negativos y en el promedio de positivos. Y ya, entonces cuando ya se acabó la función, toda la función, define, entonces ahora le damos en leer los números y los lee solo hasta 75. Ni uno más ni uno menos. Hasta 75 son los números. Y ya, este es el ejercicio número 4. Muchas gracias.